La funcionalidad de Single Sign de SAP Business One tiene como principal objetivo permitir a los administradores del sistema centralizar la autenticación de usuarios vía usuarios de dominio a través de la funcionalidad de Active Directory de Windows. Como sabemos, pues esta funcionalidad ha existido en las distintas versiones de servidores Windows durante ya muchos años y conocemos que muchos de nuestros clientes y organizaciones utilizan ese tipo de autenticación y hace tiempo pues definitivamente que no podían integrarlo. A partir de la versión de la familia 9.0 pues esta funcionalidad es posible y realmente día con día pues vemos cómo cada uno de nuestros clientes ha ido utilizando esta funcionalidad, pues definitivamente que nos permite muchos aspectos, principalmente la centralización. Consideraría que en este caso el centralizarlo para un administrador del sistema es algo vital. ¿Y eso por qué? Porque probablemente el usuario que crea a través de Active Directory, pues a través de ello es tan sencillo como si mencionamos un aspecto de un bloqueo al usuario, porque por ejemplo, pues en este caso decidieron prescindir de su servicio, lo despidieron, pues es tan sencillo para el administrador cuando recibe la notificación del área de recursos humanos como entrar a la gestión de usuarios de Active Directory y darle un clic y deshabilitar. Cuando hace esa deshabilitar del usuario, pues seguramente ya todo su entorno o ecosistema alrededor de Active Directory se centraliza y realmente no requiere de ir a múltiples lugares a hacer acción. En realidad de SAP también aplica lo mismo, porque si él desactiva al usuario a nivel de Active Directory, pues no tiene que irlo a desactivar a SAP. Podría hacerlo como un siguiente paso, pero realmente él se garantiza como administrador del sistema que con irlo a desactivar a Active Directory sabrá que no va a poder acceder a ninguna de las sociedades de SAP y por supuesto que a ninguno de los distintos servidores que tengan en la organización. Entonces, pues ese es el gran objetivo de esta funcionalidad. Nos brinda tres combinaciones o modos de operación. En este caso le llamamos tipos de seguridad del single sign. El primer modo es el que normalmente se utilizaba cuando no existía la funcionalidad. ¿Y a qué nos referimos con eso? Básicamente le estamos dando el nombre a esa funcionalidad. Vamos a resaltarlo por acá. Básicamente la opción número uno o modo número uno es sin la funcionalidad de single sign. ¿Eso qué significa? Que la autenticación se da únicamente por usuarios SAP, es decir, no existe ninguna autenticación con usuarios de dominio de Active Directory. El siguiente modo es un modo mixto, es decir, puedo utilizar single sign en el modo mixto. Eso significa que puedo utilizar tanto mi usuario de SAP, es decir, me da opción a digitar mi usuario de SAP, o en este caso, inferir o tomar mi usuario a través del Active Directory, en este caso. El tercer modo, en este caso se llama, o le llamamos el single sign, pues en este caso básicamente sería, yo no puedo hacer una autenticación a través de usuarios de SAP, es decir, el login no me lo va a permitir y me obliga a que mi autenticación sea a través de usuarios, en este caso de Active Directory. Es la única forma en la que puede realmente realizarse el comportamiento. Ahora bien, entonces, ¿cuál es la opción recomendada? Si yo realmente voy a utilizar y quiero aprovechar esta funcionalidad, definitivamente que el modo de operación debiese de ser el modo 3. Incluso esto me va a permitir restringir, si tengo múltiples sociedades, esto me va a funcionar perfecto para restringir el acceso a sociedades, pues ya vamos a ver que existe un mapeo, le llamamos, o asignación de usuarios en cada una de las sociedades, es decir, no es una configuración global, es por cada una de las sociedades, pero por supuesto que SAP nos brindará algunas herramientas para poder copiar las parametrizaciones. ¿Sí? Entonces, estando claro del modo de operación, como mencionábamos, el modo que nosotros recomendamos es el modo 3, siempre buscando el gran objetivo de la funcionalidad y poder tener esa centralización de administración a través de usuarios de Active Directory.
¿Cómo utilizo entonces la funcionalidad? Porque por supuesto que al concluir este webinar, parte de lo que buscamos es aprovechar lo que vamos comprendiendo y el conocimiento que podemos transmitirles. Entonces, realmente el proceso de activación sí tiene algunos prerequisitos y es importante mencionar cómo funciona esta activación para HANA y para SQL, porque recordemos que la versión SAP Business One on HANA es en un servidor, en este caso es un servidor Linux, usa Linux, por lo cual necesita algún tipo de comunicación especial para lograr tener esa autenticación de dominio, pero tampoco es que sea algo sumamente complicado. Siendo así, para mostrarles los aspectos de activación, voy a conectarme en este momento hacia nuestro servidor en la nube. Que ya tengo aquí la sociedad, pero en este momento me interesa ingresar al SLD. En este caso, a través del SLD, que ya en la sesión anterior comprendimos el uso de dicho componente, pues en este caso parte de la administración que me va a permitir también tiene que ver con esta funcionalidad de Single Sign. Como mencionamos en la sesión anterior, el usuario B1 Site User me sirve para muchos aspectos de administración, principalmente el SLD, y era por ello muy importante que mencionamos que era un usuario que en ningún momento se le tiene que compartir a los usuarios finales. Entonces ahorita vamos a acceder acá. Listo, bueno, en SLD pues yo puedo ver cada uno de mis gestores de base de datos, en este caso como mencionaba nuestro gestor HANA, y me voy a ir principalmente a la sección de seguridad y acá vemos el aspecto de autenticación. Este aspecto de autenticación pues básicamente es la activación de Single Sign. Vemos acá entonces que tenemos un primer flag y es el habilitar el Single Sign, básicamente hacer la autenticación con usuarios de dominio de Windows. A esto nos referimos con activación. Entonces, cuando me refiero a que lo primero que tenemos que hacer es activar la funcionalidad, me refiero en este caso a ir al Control Center y realizar esta activación. ¿Okay? Esta activación es importante que mencionemos que en el caso de SAP Business One on HANA, tiene que hacerse al momento de la instalación o de una reinstalación. Es decir, el hecho de que si en este momento no lo tienen y quieren utilizarlo, pues básicamente se hace una reinstalación de los componentes llamados Server Tools y con eso puede realizarse. Porque si no se hace al momento de la instalación, voy a ingresar a otro de nuestros servidores y veremos que este servidor, que también tiene ya SAP Business One on HANA, pero en el momento de la instalación no se realizó dicha actividad. Entonces, básicamente ahorita vamos a acceder a este otro servidor. Y listo, me voy también a la sección de Security y vemos acá que no me aparece activa la opción. No me aparece activa la opción. Eso significa entonces que si ustedes se encuentran en SAP Business One on HANA y este es su escenario, pues realmente lo que procede es una reinstalación del server Tools. Estos aspectos que estoy mencionando en este momento se encuentran indicados en la guía del administrador. Dentro de las carpetas la carpeta de documentación que les hemos enviado, se adjuntó la guía de administración más reciente y la guía de administración de HANA. De igual forma, esta guía de administración la encuentran siempre en cada uno de los PLs, es decir, en la carpeta del instalador encontrarán dicho aspecto. Y vamos a encontrar una sección específica de seguridad.
y dentro de ella pues encontraremos el single sign. Voy a ver acá. Ok, uno de los primeros aspectos en el caso de la comunicación que existe entre una instalación SAP Business One o HANA es que me solicita que yo tengo que hacer un registro como tal de un servicio en específico que me va a servir para la comunicación desde Linux y que se pueda realizar esta autenticación. Vemos acá que nos indica unos comandos sencillos de ejecutar. Básicamente nos va a solicitar que tenemos que crear un usuario en Active Directory y vincularlo a este servicio. Esto es un prerequisito antes de hacer esa configuración. Y lo que sucederá es que al momento de la instalación va a pedirnos en este caso esa información. Voy a ir a la instalación para que podamos ver la gráfica. Pues en este caso nos tomaría mucho tiempo realizar un proceso de instalación, pero vamos a ir al wizard de instalación donde nos solicita dicho componente. ¿Y listo? Entonces, cuando nosotros realizamos la instalación de SAP Business One on HANA, llegará a un punto en el asistente de instalación donde nos solicita si vamos a utilizar autenticación de dominio. Por defecto, las instalaciones cuando no nos indican que desean esa autenticación, seleccionamos la primera opción. Pero cuando ya nos indican que sí van a usar una autenticación, veamos que nos solicita básicamente cuatro parámetros. Voy a resaltarlos acá. Y en este caso, pues nos solicita el nombre completo de dominio, nos solicita en este caso cuál es el controlador de dominio, que puede ser el nombre IP de nuestro servidor donde se encuentra Active Directory. El usuario, recordemos que mencioné en la guía del administrador nos hacía énfasis a poder activar un usuario y mapearlo a un servicio en específico. Es ese usuario y la contraseña. En este paso, pues se validará por parte del asistente de instalación o de migración que exista este usuario y que todos los datos sean correctos. Dentro de los aspectos que normalmente ya conocemos, ¿no? En este caso a nivel de Integra, pues es aspectos que, por ejemplo, la hora del servidor de Active Directory es la misma de SUSE Linux y la región también debe ser la misma. Dentro de todo este proceso, definitivamente, pues es algo que dependiendo del momento en el que se encuentren, si nos acompañan clientes que se encuentran en fase de implementación, pues realmente es algo que pueden solicitarlo a través del consultor, ya sea el momento que está instalando. Y en este caso, tanto para proyectos en fase de implementación, como todos nuestros clientes que ya utilizan SAP Business One en un ambiente productivo, en el caso de SAP Business One on HANA, pues realmente esto es un proceso de reinstalación del Server Tools que no es algo que tome mayor tiempo. Por supuesto que en ese momento habrá que desconectar a los usuarios, pero a través de un ticket de soporte, nosotros con mucho gusto podemos apoyarles a hacer esa activación. Una vez se realiza esto, pues lo que definitivamente ya esperamos es que desde el SLD tengamos activa la opción, ¿verdad? Entonces, en este servidor que estoy mostrando que no tiene habilitada la opción y no me lo permite, quizás no se logra apreciar muy bien. Un poco más. Yo aquí tengo y no me permite hacerlo, ¿verdad? En el caso del otro servidor, realmente yo sí puedo activar o desactivar y me aparece el check listo como tal. Entonces, a esto nos referimos con el proceso de instalación y en el caso de un servidor SQL, vamos a acceder acá.
En este caso estoy accediendo a SLD de un servidor SQL. Y vemos que en este caso me aparece activo ya, porque sí utilizamos la funcionalidad, pero una diferencia que existe al momento de instalación en un servidor SQL es que realmente la habilitación no necesita ningún aspecto de reinstalación. Por esto me refiero a que si ustedes actualmente ya tienen instalado SAP Business One con SQL, realmente pueden hacer la activación en cualquier momento sin necesidad de reinstalar. Esto se debe a que definitivamente una instalación de SAP Business One o no SQL, el servidor es un servidor Windows, entonces realmente no requiere de alguna comunicación específica o adicional y por ello me permite activarlo en cualquier momento. Por supuesto que dentro de las precondiciones están que mi servidor debe estar en un dominio, ¿verdad? Es decir, lo que sí podría suceder es que al momento en el que yo instalé el servidor no estaba dentro del dominio, ya sea que por decisión interna no se agregó al dominio o puede ser también que mi implementación de un dominio Active Directory fue reciente, fue después de esa instalación de SAP. Entonces realmente en ese proceso pues sí habría que hacer un proceso de incluir el servidor hacia el dominio y esto puede tener repercusiones del tipo que recordemos que cuando hago este tipo de cambios, el hardware key del servidor puede cambiar, ¿verdad? Entonces, ante todos estos escenarios de cambio de infraestructura, también es importante mencionar que aunque ustedes tengan mucha experiencia en toda la gestión de usuarios de dominio y demás, pues recordemos que nosotros estamos a la orden como expertos en SAP y antes de hacer el cambio es importante que lo consulte con nosotros. Por muy sencillo que sea, les aseguro que seguro tendremos algún tip, alguna recomendación para ustedes y pues estamos siempre a la orden para hacer ese trabajo en equipo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucedería en un servidor SQL, por lo cual entonces tendría ya el proceso de activación de mi funcionalidad y del tipo que voy a realizar. Recordemos también que en esta activación viene el modo. Recordemos que mencionaba el modo de comportamiento y está la siguiente configuración o flag. En este caso debe de estar habilitada si lo que yo necesito es deshabilitar la autenticación de usuario SAP. Es decir, al marcar este flag, yo voy a obligar que la única forma de autenticación hacia SAP Business One va a ser a través de obtener el usuario de dominio, es decir, nadie va a poder digitar un usuario y contraseña. Eso significa que una vez yo accedo a mi computadora o accedo a los servidores de escritorio remoto, pues Windows detecta en este caso mi usuario. Pues eso, ¿a qué nos referimos? Nos referimos pues, básicamente a... listo, ¿verdad? Entonces vemos que, por ejemplo, acá yo estoy autenticado en uno de nuestros servidores de escritorio remoto y pues yo no hice nada, ¿verdad? Es decir, el mecanismo, perdón, de autenticación de Windows sabe que en este caso soy el usuario Eder Rodríguez y a través de ello, pues en este caso SAP también va a detectar cuál es mi usuario y en base a ello me va a mostrar cada una de las bases de datos a las que tengo acceso y me va en este caso también permitir las autorizaciones que correspondan. ¿Ok? Si yo desactivo este flag, eso se convierte en un modo mixto. Es decir, al no habilitarlo, yo puedo hacer autenticación con usuarios de SAP o con usuarios de dominio. Ya mencionábamos en la gráfica anterior que este es el modo mixto, a eso me refiero. Básicamente el pasar entre estas tres opciones, esas son las combinaciones que he mencionado de activación y del flag de deshabilitar autenticación SAP, ¿verdad? Como mencionábamos, recomendamos pues que sea el modo 3 al utilizar esta funcionalidad. Okay, entonces, básicamente, ¿cómo procedemos ya para hacer la configuración? En este caso,
El paso 1 es la activación y seleccionar el modo. En este caso, el modo que vamos a utilizar es el modo de Single Sign, modo 3. No vamos a permitir la autenticación a través de usuarios de SAP, por lo cual los dos flags deben de estar marcados. Ahora, las siguientes configuraciones que realizaremos son directamente desde SAP Business One. Estas configuraciones se realizan por cada sociedad y se realizan en la gestión de usuarios. Vemos que se muestra un campo dentro del formulario de usuarios que se llama vincular con cuenta de Microsoft Windows. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, acá voy a mostrar mi usuario. Entonces, básicamente yo tengo mi usuario dentro de SAP, es decir, porque pueden existir dudas en algún momento, ¿cómo se realiza la gestión de usuarios cuando yo utilizo una autenticación de dominio? Realmente no hay ningún cambio. Yo estoy obligado siempre a crear un usuario de SAP Business One y todos los permisos, autorizaciones, yo los voy a hacer a este usuario. Vemos que el usuario es ADM SAP 03. Dentro de SAP va a seguir existiendo ese modelo. Lo único que yo agrego es un mapeo o un vínculo de mi cuenta ADM SAP 03 en la sociedad Webinar 2019-2, que si en este caso quiero verlo también en cuanto a nombre de base de datos, pues vemos que en este caso se llama CBO-E-W1902-1. Entonces, para esta sociedad, yo tengo vinculado que el usuario ADM SAP 03 esté hacia el usuario integra-gt/eder.rodríguez. Esto es así porque el integra-gt pues es nuestro dominio y este es mi usuario creado en Active Directory. ¿Cómo vamos a visualizar eso? Pues en este caso, para poder comprender dicha funcionalidad, es importante que pueda acceder a nuestro servidor de escritorio remoto, donde hacemos la administración de Active Directory. Es importante mencionar que definitivamente como parte del webinar no podemos profundizar en la administración de Active Directory porque definitivamente que eso es otra área, es algo bastante extenso al respecto. Ok, entonces voy a buscar acá y en efecto tengo mi usuario creado. Aquí está mi cuenta. Tenemos entonces que a eso es a lo que nos referimos, ¿verdad? Esta es la administración de usuarios de Active Directory, que en este caso quienes están acostumbrados ya a utilizarla. Básicamente aquí yo hago la creación de usuarios, grupos y demás aspectos relevantes para la administración de dominio. Ok, yo también realmente esto lo hago para cada uno de los usuarios y por ejemplo en esta base de datos yo tengo un vínculo al usuario manager hacia la cuenta en este caso el usuario administrator de dominio. ¿Qué vamos a hacer para lograr aclarar aún más esta funcionalidad? Bueno, en este momento pues realmente voy a hacer la creación de un usuario. Entonces, el primer paso es que realmente yo tendría que tener creado mi usuario. Y para ello entonces voy a crear un nuevo usuario. Y en este caso voy a llamarle usuario testwc. El usuario entonces es testwc. Estas configuraciones lo estoy haciendo para que sea rápido, porque por supuesto que si hablamos de aspectos de seguridad, debería solicitarle que cambie su autenticación, pero para que esto fluya más rápido, he colocado que no suceda así. Pero hago énfasis en que ya en un escenario real, el administrador de Active Directory, por supuesto que
nos llamaría la atención por hacer algo de este tipo. Entonces ya está creado el usuario PwC y con fines de habilitar el acceso remoto voy a crear un grupo y en este caso le voy a llamar W 2019-02. ¿Okay? En este caso va a ser el webinar 2019-02 y lo que voy a hacer entonces es que voy a agregar a ese usuario al grupo. Esto que estoy haciendo son configuraciones y demás propias de seguridad o de administración de Windows. Aquí todavía no llegaba nada que realmente tenga que ver con SAP. Normalmente lo que va a suceder en la vida real es que si se utiliza esta funcionalidad significará que los administradores del sistema ya usan Active Directory, es decir, seguramente el usuario ya estaba creado, o a menos que en este caso sea una persona que se incorpora, entonces seguro hay un proceso como tal de creación de todos estos usuarios, que en las organizaciones que tienen segmentado las actividades de informática, pues tienen un departamento de infraestructura o administradores del sistema, de sistemas, que se encargan de esto, ¿verdad? Y luego ya el administrador de SAP, pues probablemente solo pide que le creen ese usuario. Ahora bien, como en este caso el otro aspecto que yo tengo que configurar tiene que ver directamente con acceso remoto, pues en este caso lo que voy a hacer es agregar al grupo W en el 1902, pero eso lo creé para que fuera sencillo. Entonces lo que estoy haciendo acá es darle permiso a este servidor de escritorio remoto y repito, todo lo que he hecho hasta este momento son puras tareas de administración de sistemas. Esto no ha llegado a nada de SAP. Ahora bien, eso significa entonces que en este momento, con lo que yo he realizado, podría ya realizar la autenticación. Entonces en esta parte he llegado únicamente a todo lo que tiene que ver con temas de administración de sistemas. No hemos llegado a ningún aspecto específico de SAP. Listo, entonces ya pues el usuario tiene acceso al escritorio remoto y a todos los programas o aplicaciones que le han concedido a nivel de permisos de Windows. Entonces vamos a buscar SAP Business One. Vemos que normalmente cuando un usuario se conecta por primera vez, pues lo que sucede a nivel de SAP, pues es que incluso aparecen las opciones no indicadas por defecto. Yo sé que en este caso es HANA-DB, ¿okay? Y no me aparece ninguna opción o similar, perdón, para la autenticación de este usuario. ¿Y eso por qué? Realmente ahorita, pues yo no puedo hacer esa autenticación porque aún no he hecho ningún mapeo como tal dentro de Windows, dentro de SAP. Esto ya evidenciamos que a nivel de permisos de administración de sistemas se ha logrado el acceso. Entonces ahora procederemos con la generación del usuario y le voy a llamar incluso LUC. Vemos que en este caso me solicita también una credencial a nivel de SAP, pues recordemos que es un requisito como tal de asignación. Ya veremos entonces qué impacto tiene, porque una de las dudas serían, ok, ¿por qué me pide una contraseña para usuarios SAP si me están diciendo que yo siempre voy a usar la autenticación de dominio? Básicamente, la primera vez que se conecte el usuario sí va a tener que ingresar su contraseña de SAP y a partir de ello SAP toma, como en este caso, como válida ese mapeo, se le llama, en este caso, entre el usuario SAP y el usuario
de Active Directory. Entonces, ahora lo que voy a realizar es el mapeo hacia el usuario. Ok, listo. Ok, vemos entonces que aquí ya aparece activo el flag. De igual forma le voy a dar Change Company o cambiar compañía. Y listo, ¿verdad? Vemos entonces que ahora, en este caso, me aparece lista la sociedad para poder acceder. Algo importante es que voy a regresar a mi usuario administrador. Si yo les muestro seleccionar sociedad, pueden notar que en este caso mi usuario tiene acceso a 5 bases de datos. Voy a hacer algo adicional. También dentro de la creación del usuario, algo importante que mencionábamos en la sesión anterior es aprovechar las nuevas funcionalidades y en este caso para evitar temas de idioma, lo ideal es que yo parametrice en el usuario el idioma para que no tenga problemas en su acceso. Ok, listo, entonces de igual forma aquí puedo refrescar y solo me aparece una base de datos. Entonces, ¿qué estoy logrando evidenciar en este momento? Es que la funcionalidad de Single Sign me sirve también, además de poder centralizar la administración con usuarios de dominio, me es muy útil para efectos de limitar el acceso al usuario a solo ciertas bases de datos o ciertas sociedades, sería el concepto correcto dentro de SAP. Vemos que por ser mi primer ingreso me está solicitando que yo confirme mis credenciales del usuario SAP. De hecho, me muestra aquí el usuario, no me da opción a cambiarlo, solo me está pidiendo que confirme porque va a ser en este caso el binding o en este caso el mapeo, como nosotros le llamamos. Solo se hace la primera vez. ¿Okay? Y me pide ahora entonces que realice mi autenticación con el usuario específico de dominio. ¿Okay? Veamos acá, ¿qué pasa si me obliga a hacer este mapeo? Ok, listo, ya tengo el acceso. Por supuesto que los mensajes que estuvimos viendo en este caso es porque yo ni le asigné permisos ni le asigné licencias a este usuario. Realmente, por ello, pues por supuesto que voy a tener todos estos mensajes. Voy a cerrar la sesión y para que veamos que en efecto solo se pide la primera vez estas credenciales que mencioné. Voy a cerrar la sesión. Voy a acceder nuevamente. Voy a acceder ahora nuevamente a SAP Business One.
vemos que en este caso lo que he mencionado es que yo no puedo modificar o asignar mi código de usuario y contraseña porque eso está ahí deshabilitado. Si yo utilizara el modo mixto, pues realmente puedo, en lugar de utilizar esta funcionalidad que solo básicamente me aparece la sociedad, la selecciono y le doy clic, pues yo tendría que indicar el usuario, contraseña, e incluso puedo digitar la base de datos a la que quiero conectarme, a la sociedad a la que quiero conectarme. Listo, vimos entonces que realmente acá, ¿qué sucede ahora? Es mi ingreso a SAP Business One, ya no requiere de esas credenciales porque realmente lo está haciendo a través de la autenticación de dominio. Solo la primera vez hizo ese mapeo. ¿Qué pasa si en este caso bloqueo mi pantalla? Pues vemos que ¿qué me está pidiendo la pantalla de SAP? Me está pidiendo mi usuario de dominio. Entonces, ante ese escenario, incluso SAP en esta modificación, pues lo que yo voy a estar autenticándome es con mi usuario de dominio y no tengo que estar memorizando otro usuario, dado que el mapeo o la solicitud de contraseña para atar o vincular el usuario SAP con el usuario de dominio únicamente se realiza una vez, pues realmente incluso podría establecerse para esos fines una contraseña, en este caso sea conocida por informática, porque lo que no va a conocer informática es el usuario, perdón, la contraseña de Active Directory del usuario final. Entonces ahí puede cambiarse ciertas cuestiones en cuanto a esa política. Entonces, como ya vimos, esta definición de usuario de dominio pues realmente fue realizada en esta sociedad, en la 1902. Y ahora, ¿qué sucede? Probablemente yo puedo requerir en algún momento múltiples accesos a más sociedades. Y por acá tengo una sociedad, en este caso test. La cual, pues en este caso, mi usuario ya tiene el mapeo también, ¿va? Lo que sucede es que esta es una copia de la base de datos sociedad que vimos anteriormente y por lo cual existe el usuario. Dentro de las funcionalidades que nos ofrece SingleSign, existe la opción en este caso de copiar el mapping entre sociedades. ¿Por qué? Si la consulta es, necesito darle acceso a un usuario específico al que ya le brindé acceso en una sociedad 1, pero necesito hacerlo en la sociedad 2, pues técnicamente lo que tengo que ir es ir a la sociedad 2 y hacer un mapeo entre el usuario SAP y el usuario de dominio. Eso es por cada sociedad. Ya sea que sean muchos usuarios, sean muchas bases de datos, SAP nos brinda esta funcionalidad que se llama Copy Using User Mapping, en el cual me dice sociedades origen. Yo voy a utilizar entonces webinar 2019-02 y le voy a decir que traslade el mapping hacia la sociedad test. ¿Okay? El primer aspecto que vamos a realizar es que hace un check y me dice lo siguiente. Le vamos a resaltar acá. Me dice los usuarios que identificó y que sí puede hacer la copia. Es decir, identificó un usuario, que en este caso es el manager y está vinculado al administrator. Él identificó un usuario ADM SAP 03 y está vinculado al usuario Ed Rodríguez, pero me dice que detectó un vínculo entre el usuario test WC que no existe en la sociedad destino. ¿Por qué sucede esto? Pues es sencillo. En esta sociedad recordemos que no existe el usuario test WC. Ok, por supuesto. Entonces, este mapeo no va a ser tampoco la creación de usuarios. Lo que va a hacer es vincular
los mismos usuarios que tiene la sociedad de origen, sociedad source, y hacer ese mapeo a todos los usuarios de la sociedad destino. ¿Okay? Entonces es importante aclarar que esta funcionalidad tampoco va a ser la creación de usuarios. Eso no lo va a hacer. Pues, ¿qué sucedería en este caso? Pues realmente lo que yo tendría que hacer es crear un usuario, entonces wc, ya está creada una sociedad de destino, y si yo vuelvo a hacer el check, listo, ya está en mapeo. Entonces ahora procedo con el copy mappings, y una vez realizado esto, vemos que ahora ya el usuario tiene acceso a dos bases de datos, a dos sociedades. Ingreso a test. Y listo, vemos que en esta ocasión no nos pidió un ingreso de credenciales, aunque fuese la primera vez, porque realmente al hacer el copy mappings asume que ya ese vínculo es válido. Entonces no es necesario realizarlo. Y nos vamos a la sociedad origen, y realmente veremos que lo que hizo el mapping es venir a hacer el vínculo con el usuario de dominio. ¿Okay? Este vínculo es importante mencionar que no se guarda en la tabla de usuarios, es decir, este vínculo no existe en la tabla de usuarios y realmente no es algo que se pueda cargar a través de DTW. Este vínculo o mapeo se guarda en la base de datos del SLD, es decir, por eso se hace la administración desde acá, se guarda desde SLD. Aunque visualmente está definido en la pantalla o formulario de usuarios, es importante mencionar que se guarda en el SLD. ¿Por qué se guarda en el SLD? Veíamos en la sesión anterior pues, que parte de los objetivos de autenticación es que siempre se guarden en SLD y que no queden expuestos. Entonces, esa es la razón por la que todo ese mapeo realmente se guarda en SLD. Eso significa que ese tipo de configuraciones o demás, si yo llegara a formatear el servidor, pues se van a perder, porque en este caso si borro esa información de la base de datos SLD, se va a perder y tendría que hacerlo nuevamente. Realmente con esto pues básicamente es el funcionamiento a nivel general de Single Sign. Esperamos que definitivamente puedan implementarlo en su organización.